Antes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que vean este video. Hoy vamos a hablar de otra propiedad que se mide en el laboratorio dentro de los parámetros físico-químicos y es el color. Para el color tenemos que hablar de dos tipos de colores: color real y color aparente. El color real, bueno, empecemos por el color aparente. Cuando yo tengo una muestra y no se le ha hecho ningún tratamiento, ese es el color aparente. Es decir, el color aparente es el color que presenta el agua en el momento de su recolección sin haber pasado por un filtro de 0,45 micras. Es decir, esa agua no se ha filtrado, no se le ha hecho nada, y a esa medición es lo que llamamos color aparente. Después de un proceso de filtración a la muestra, entonces hablamos del color real. Y es el color que resulta después de hacer la remoción del material en suspensión, bien sea usando una centrífuga o un filtro de 0,45 micras. Ese filtro que hablan ahí, la medición 0,45 micras, es el tamaño del poro del papel filtro. Ahora bien, el color junto con la turbiedad, el olor del agua y el sabor de esta son lo que se denominan los parámetros organolépticos del análisis. Y es decir, lo que se puede percibir por los sentidos y el gusto. Y esto es un indicador de la calidad de esta agua. Así como pasaba en la turbidez, muchas veces un agua que tenga un color fuerte no necesariamente indica que tenga una mala calidad. Puede ser debido a algún tipo de sustancias, por ejemplo algunas plantas. Puede ser debido a algún tipo de mineral que tiene el agua que hace que tenga ese color. Pero no es deseable un agua que tenga pues un color diferente al que ya conocemos en el agua potable o tradicional. Ahora bien, vamos a mirar los factores que afectan la producción del color en el agua. Generalmente tenemos metales. Entonces, cuando el agua, por ejemplo, contiene mucho hierro, sales de hierro, toma un color rojizo. Cuando tiene sales de cobre, toma un color como amarillento. Manganeso, un color relativamente como ocre. Eso en cuanto a metales. Aquí podemos ver también que la presencia de los ácidos húmicos y fúlvicos también inciden en la presencia del color. Estos ácidos se encuentran principalmente en el suelo. ¿Qué también se relaciona con el color? Otros aspectos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el pH de la muestra, el tiempo que las sustancias tengan en contacto con el agua, la solubilidad de las sustancias en ellas. Por ejemplo, las sustancias que no son muy solubles no se van a decolorar fácilmente, por lo tanto no van a afectar tanto la muestra. Hay que tener en cuenta que la temperatura del agua también afecta la solubilidad de las sustancias y por ende puede llegar a que el color se acentúe un poco más. Bueno, en esta parte podemos ver un poquitico más. Igual en la infografía la pueden ampliar mucho más. Está la presencia de los ácidos húmicos, que es el que está aquí a la izquierda, y está la presencia del ácido fúlvico. ¿Qué sucede cuando esas sustancias ayudan a dar una coloración como parduzca al agua? Ellos no son, digamos, unos compuestos que puedan llegar a ser peligrosos o nocivos para la salud,
pero lo que pasa es que cuando se hace la cloración para la desinfección del agua, o también cuando hay una oxidación de estos ácidos van a formar los famosos THM o trialometanos. Es decir, se descomponen y en el proceso de cloración se forman moléculas de trialometanos. O sea, compuestos que tienen un carbono, tienen 3 cloros y un hidrógeno. Entonces, estos compuestos sí son nocivos en el agua y se ha demostrado en algunos estudios que pueden llegar a ser cancerígenos. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Para esto se recomienda que antes de hacer el tratamiento de la cloración del agua para su desinfección, se sugiere hacer un tratamiento con carbón activado para que el carbón activado absorba estos ácidos, ¿sí? Se puede hacer un tratamiento con ozono, radiación ultravioleta, aunque a veces puede llegar a ser costoso. Es más fácil adicionarle carbón activado para que se disminuya la cantidad de estos ácidos, los ácidos húmicos y fúlbicos, y por ende después en el proceso de cloración la cantidad de THM, trialometanos, sea muy poquita, casi que inexistente. Bien, bueno, tenemos acá ahora las unidades de medida. Las unidades de medida para el color son las unidades de platino cobalto o UPC. En el caso del agua potable, su mayor valor permitido es de 15 unidades en color aparente. Color aparente, es decir, en la primera toma que hacemos. Esta unidad fue desarrollada por el químico Albert Hassen, y una unidad de platino cobalto es equivalente a 1 parte por millón, es decir, 1 miligramo por litro de platino en forma de ion cloroplatino. Esas están basadas en la escala que desarrolló el señor Hassen. Ahora bien, ¿cómo se mide este color en el laboratorio? Para ello utilizamos el espectrofotómetro y ahí se hace la medición del color. Si la prueba es de campo, entonces hay unos kits de campo donde vienen unas cartas de colores, y en esas cartas de colores se coloca la muestra. Es decir, la carta de color va aquí abajo. Vamos a simularlo acá. Digamos que esta sea mi carta de color, ¿sí? Y entonces esta carta de color, vamos a ver aquí un poquitico, yo la coloco acá. Yo coloco mi carta de color y aquí coloco en un recipiente transparente la muestra. Entonces lo que yo hago es que miro de esta forma, miro hacia arriba, así, y trato de buscar en cuál de los círculos de la carta de color me coincide lo que yo veo aquí en la muestra con el círculo de aquí abajo. Entonces, esos circulitos que van a estar acá tienen unas medidas. Entonces, por ejemplo, 0 UPC, 1 UPC, 10 UPC. Y de esta manera mi detector va a ser el ojo. Comparo el tarrito de la muestra con la carta de colores. Y en campo esa es una primera determinación o una primera forma de hacer la medición del color. A veces hay muestras que cuando se van a llevar al laboratorio
es mucho el tiempo que se demora entre la toma de la muestra y el análisis en el laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? Puede durar, por ejemplo, que la muestra yo la tome a 6 horas de acá, 8 horas, por allá, por ejemplo, en un páramo bien arriba. Con el tiempo, a pesar de que yo las pueda tener refrigeradas o el protocolo, habrán algunas sustancias químicas que generen reacción y me afecten el color de la muestra. Por eso se suele hacer directamente en campo. Vamos a ver ahora cómo se hace la determinación del color en el laboratorio. Bien, esta es una foto de la pantalla, lo que aparece en la pantalla inicial del espectrofotómetro Hash DR5000. Un equipo muy bueno, muy robusto, que hace una gran cantidad de análisis. En este equipo aparece programas de usuario, longitud de onda única, eso es cuando vamos a medir, por ejemplo, una absorbancia a una determinada longitud, la longitud de onda múltiple, que es para hacer un barrido, los programas favoritos, que es donde yo almaceno los programas que más se utilizan para la lectura, un escáner de longitud de onda y yo programo el tiempo. Entonces, inicialmente en el equipo nos va a aparecer esta pantalla. Ahora bien, ¿cómo hacemos la medición del color? Nos vamos a la parte de programas favoritos y ahí vamos a ver los programas que se tienen almacenados. Aquí vemos los programas que se tienen almacenados. Entonces tenemos el número 120 y el número 125. Esta es la medida del color a 455 nanómetros y 465 nanómetros. Depende un poquitico del color de la muestra. Y este se utiliza en lo que se llama rango alto. El programa tengo desde el 97 para medir color, pero esos no se trabajan mucho acá. Se trabaja el 121 y el 124, que es para la medición de color en rango bajo. Es decir, cuando la muestra no tiene un color demasiado fuerte. Se introduce la muestra en el portaceldas y se le da la lectura. Él nos va a arrojar una medida, que esa medida viene dada en unidades de platino cobalto, y ese es el valor que nosotros vamos a registrar. Inicialmente nosotros medimos el color aparente. Entonces tomamos la muestra como viene y se introduce en la celda, y esta a su vez en el portacelda, y le damos para la lectura. Y él nos arrojará el valor del color aparente. Bien, después de esto vamos a medir el color real. Para la medición del color real, lo que hacemos es un filtrado de la muestra. Aquí se muestra un ejemplo de cómo se debe hacer el filtrado. Entonces recuerden que la varilla o el agitador de vidrio es el que debe conducir la muestra hacia el Erlenmeyer. Tenemos el embudo y tenemos el papel filtro. La filtración también puede llegar a hacerse por vacío, ¿sí? No hay problema, incluso a veces es mejor porque pues hace una mejor extracción. Pero en este caso estamos mirando un ejemplo muy sencillo de cómo se hace esa filtración. Bien, se toma la muestra, recordemos, primero se mide el color aparente, posteriormente se hace el proceso de filtración, y una vez se haya filtrado la muestra, ese filtrado que queda en el Erlenmeyer nuevamente se pasa a la celda para hacer la medición del color real. Y una vez con esto tendremos las medidas de lo que es el color aparente, el color real, y compararemos con lo que nos indica el valor de la norma. Bien, chicos, esta es la explicación de cómo se mide el color en una muestra en el laboratorio. Gracias y hasta una nueva oportunidad.